4, 3, 2, 1. Oye, Bueno, ya. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están por acá? Estamos en cabida de nuevo en esto que se llama Hablemos de lo que no se habla. Esto es un podcast para hablar de género, de cuidado, feminismo y de derechos sexuales y reproductivos, entre otras cositas. Yo soy Ana. Yo soy Cris. yo soy Cata. Y yo soy Candy. Y hoy vamos a hablar de trabajo y cuidado. Hablemos de lo que no se habla. Un podcast de la colectiva Memorias Queer apoyado por Fondo Lunaria. Yo quiero empezar contándoles una pequeña historia, así como hemos empezado los otros programas. Siempre pues con esa tónica un poco personal, pero bueno, aquí como abrebocas les cuento un poco la historia de mi mamá. Y bueno, les cuento que todos los días sin falta mi mamá se levantaba temprano a hacerme el desayuno. A veces hacía arepas o a veces mi papá compraba pan por la noche y desayunábamos con este al otro día. Pero mi mamá sin falta acudía a la cita con el desayuno de todos los días en la casa. También recuerdo a mi mamá llegando a hacer el mercado, tarea que se me parecía muy extenuante y ella seguía en la casa moviéndose, organizando las frutas, las verduras, el arroz y todo lo demás. Mi papá, mi hermano y yo llegábamos a descansar, si es que la acompañábamos a esta actividad. Al crecer, empecé a problematizar esta relación del cuidado que mi mamá me brindaba y que ella le cuidaba a los demás. Porque ella era la que debía levantarse más temprano para hacer el desayuno, porque era la que organizaba el mercado mientras los demás descansábamos, y así era con muchas otras cosas. Ella era la que se encargaba de limpiar la casa, la que lideraba esta labor, aunque a veces me pedía que la ayudara, pero con mi hermano y mi papá era mucho menos demandante. ¿Por qué ella hacía todas estas cosas y nadie veía esto como un problema? Todos estos cuestionamientos llegaron a la par y cuando me acercaba un poco al estudio de las teorías feministas y de género. Este enfoque para analizar la realidad social cambió por completo la forma en que yo me relacioné con el trabajo de cuidado, ese trabajo que siempre asumió mi mamá. Lavar la ropa, planchar, trapear, barrer, cuidarnos cuando estábamos enfermos, siempre ser la más fuerte de la casa, la que nunca se cansaba. Ahora entiendo que el trabajo de cuidado ha sido una práctica asignada al rol femenino y ha sido también una carga para muchas mujeres, como una obligación, así como fue para mi mamá. Ella siempre me ha dicho que le gusta hacerlo, pero ¿cuántas cosas ha sacrificado por hacerlo? ¿Cuántos sueños abandonó y cuánto sacrificio le ha costado? El feminismo ha analizado el trabajo de cuidado como una práctica que se ha invisibilizado a lo largo de la historia, alegando su relevancia para la supervivencia humana y evidenciándolo como un motor para la productividad en este sistema social, político y económico. Hoy nos cuestionamos este rol. Cada vez más mujeres queremos que esa sobrecarga de trabajo de cuidado sea reorganizada y sea más equilibrada entre hombres y mujeres, pero creo que aún estamos empezando esta lucha. Y bueno, después de esta pequeña historia, a modo de introducción, quisiera que entre todas habláramos un poco del trabajo y el cuidado, un poco cómo ustedes y cada una ha vivido, digamos, esa experiencia. Entonces, pues quiero abrir con una pregunta y es, ¿ustedes se han cuestionado los roles de cuidado? Y si lo han hecho, ¿cómo y por qué empezaron a cuestionar esta forma de asumir el trabajo de cuidado? ¿Quién quiere empezar? Pues a ver, yo inicio. Yo siento que mi caso tiene ciertas particularidades porque en mi casa el trabajo del cuidado siempre estuvo muy dividido. Digamos que mi papá, cosa rara en un hombre de su generación, es una persona que asumió de forma activa su paternidad y su lugar en el hogar. Por ejemplo, mi papá es el encargado de la cocina. Obviamente mi mamá y yo cocinamos de vez en cuando, pero la responsabilidad de la cocina en sí es de mi papá, porque además le gusta y le queda la comida muy rica. Eh, Así que siempre ha habido una división de esos oficios domésticos y también de la labor del cuidado. En su momento era conmigo cuando yo estaba chiquita, la reunión del colegio, llevarme al médico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sé que eso era algo muy particular en la familia. Porque, por ejemplo, una de las personas encargadas de mi cuidado cuando mis papás trabajaban era mi tía. Mi tía ha sido como la encargada de criar a varias generaciones y el hogar de ella, las mujeres hacían el oficio y los hombres no. Mi tío
y mi primo no participaban de forma activa en las labores del cuidado, en las labores domésticas, cosa que mi prima sí lo hacía. Entonces, creo que, aunque a mí directamente no me tocó, porque en mi casa sí fuimos un poco más, no sé, como que hubo una redistribución del trabajo, sí creo que comencé a tomar conciencia cuando me acerco al feminismo y comienzo a ver esos ejemplos que habían estado en mi vida, pero que hasta ese momento no había podido como reflexionar. Pero curioso porque, o sea, que tu papá haya asumido ese rol, creo que es más la excepción y no la Sí, regla. total. En mi casa, por ejemplo, como les contaba, y es todavía mi mamá la que asume, digamos, muchas de las responsabilidades del hogar. Entonces deberíamos, pues, preguntar por qué se dio, digamos, esa, por qué se dio esa situación en tu casa. ¿Qué era lo diferencial? Eh, Una yo pregunta creo, difícil. yo creo que es también que entra ahí como el factor económico, como el tema de la jefatura del hogar en términos económicos, creo que sí hizo que mi papá se involucrara más en las labores del cuidado, pero digamos que eso pasó en los últimos 15 años, pero antes cuando yo era niña, mi papá igual estaba presente. O sea, al punto de que, por ejemplo, en el colegio no conocían a mi mamá, conocían a mi papá, aparte que yo era una estudiante un poquito canchosita, como, como rebelde, entonces como que era constante la presencia de mi papá en el colegio, bueno, en fin, como ese tipo de cosas. Yo creo que sí hay un factor económico, pero, y eso no significa que mi papá sea un hombre feminista, porque no lo es, deconstruido tampoco lo es, eh, pero como caso particular, como una gran excepción, mi papá como que asume eso. Ok, interesante. Dale, Candy. Bueno, a mí me parece muy interesante porque yo conozco al papá de Cata y la verdad relaciono mucho la situación de cuidado paterno porque en mi caso ha sido totalmente distinto. O sea, ha sido una contrariedad. Tu pregunta va más que todo, la pregunta que hace Ana va más que todo, se establece en esto de cómo reconozco que hay una diferenciación en los roles de cuidado, ¿no? Más que todo se da porque en mi casa empieza esta situación de tú como mujer debes estar dispuesta a servir en tu casa a las figuras masculinas que hay presentes. Total. Y entonces era, Candy, vaya, tráigale el jugo a su tío, Candy, vaya, prepárele algo a su tío, Candy, vaya, caliéntele comida a su tío. Pero cuando llegaban mis tías, que son más, son 8, y ellos solamente son 2, mis tíos, entonces era como que si quiere café, allá en la cocina hay, o si quiere agua, ahí sácate un poquito, o la nevera que está un poquito descongelado, tal. Estando la misma cantidad de comida disponible para que ellas también comieran, estando la misma cantidad de jugo disponible para que ellas tomaran, todo. Entonces, desde ahí, desde el hogar, a mí me plasmaron una idea de que las mujeres no estamos en términos de ser atendidas, sino de atender, de cuidar, de generar servicio y a la disposición masculina. Entonces, para mí era muy extraño que en la casa no se usaba el comedor. El comedor... ¿Por qué? El comedor era como esa zona que vos usas para trabajar o hacer carteleras, porque a mí me encantaba pintar, entonces yo hacía las carteleras por todos lados y hacía los trabajos ahí, pero nadie usaba el comedor, porque en mi casa no habían figuras masculinas. La única figura masculina era mi primo y estábamos muy pequeños, entonces como que no alcanzaba esa postura del adulto, mayor hombre. Entonces siempre éramos mujeres y cada mujer comía en su habitación o cerca a otra que comieran a la misma hora. Ujú. Pero como mi mamá trabajaba todo el día, entonces no comíamos juntas. Como Karina, mi hermana y yo estábamos en el colegio, en otras zonas, entonces comíamos allá. Y en el caso de mi abuela, pues ella siempre ha sido pues una mujer que ha estado indispuesta en términos de enfermedades, ella pues sufre del azúcar, entonces digamos que esta situación ha hecho que siempre esté comiendo en su misma habitación. Y pues uno iba y la acompañaba, ¿no? Entonces uno comía al ladito de la abuela. Pero cuando ya había un hombre dentro de la jornada, digamos, en el día, pues sí nos ubicamos alrededor de él en el comedor. Entonces era como que Y él en la cabecera, me ajá, imagino. si la mesa es rectangular, entonces el hombre va en la cabecera, el pedazo de carne es más grande para él, el Le vaso de sirven jugos, primero. el vaso de jugo más grande es para él y repite, y digamos que todo es primordial para él.
Entonces, para mí eso fue como algo muy asistido, como que siempre tenía que estar esa disposición mía de atender a un hombre. Y fue muy gracioso porque yo cuestioné esto una vez que empecé a tener amigos hombres. Hace poco volví a ver a mi mejor amigo de la infancia y él es un hombre que, así como el papá de Cata, ha tomado como postura de recogerse en estas, digamos, tareas del hogar. Y él a mí me mostraba una cara muy distinta a cómo es un hombre en casa, porque su mamá, la mamá de mi mejor amigo, lo educó pues sin figura paterna así como tan latente, entonces obvio lo enseñaba a las cosas del hogar, a cuidar el hogar, etcétera. Entonces con él mi relación empezó a hacer que cuestionara mucho la relación que tenía con mis tíos. Y recuerdo mucho mi primer regaño, pero fuerte, cuando me negué a servirle jugo a uno de mis tíos. O sea, fue que todas las mujeres del hogar me miraron y fue como que, ¿por qué no quieres servirle jugo a tu tío? Es tu responsabilidad. ¿El qué te ha hecho para que no lo ayudes? Para que no lo atiendas. Entonces fue bastante chocante porque yo, pero ¿por qué no le puedo servir a mi mamá que acaba de llegar de trabajar? Y le tengo que servir a mi tío que ni trabaja ni hace nada y está ahí solamente sentado mirándonos. Mis tíos son un poco serviciales, la verdad. O sea, en comparación de tu papá, quedan flotando. Es que para que el viejo se luce, ¿para qué? Entonces, sí, mis tíos sí, no, mis tíos están acostumbrados a que los lleven flotando y se quejan si no flotan demasiado alto, ¿no? Entonces es bastante gracioso y sí fue como un punto de partida en el que yo empecé a cuestionar las relaciones tanto de poder como de cuidado dentro del hogar. Literalmente los manes se vuelven inservibles en la casa muchas veces. Qué desgracia. Cris, contanos tu historia. Bueno, yo estaba escuchando un poco a Cata y a Candy porque mi historia está como dividida ahí entre las dos, porque mis papás son separados y mi papá tiene una energía como de cuidado, pero como conmigo, porque pues cuando yo me voy a vivir con él, mis papás, yo vivo con mi madrastra y con él, y mi madrastra realiza todas las labores, o sea, ella hace todo. Pero mi papá hacía cosas como por iniciativa propia, pero era como si tuvieran un guión, ¿no? Pero las cosas que eran referentes a mí, mi papá ya no las hacía más como por, no sé cómo explicarlo, pero sí como por más intuición, porque de alguna manera yo no tenía esa figura materna. Mi mamá, todo lo contrario, era de ese tipo, de la familia de Candy. De hecho, cuando yo tengo mi primera pareja, mi mamá siempre como, no pelee, no diga nada, como, ¿por qué no sirves? Y yo nunca fui así, tal vez porque crecí con una figura paterna un poco más marcada, entonces pues yo nunca hice eso, o sea, y la verdad creo que nunca ha sido mi naturaleza como quedarme callada, ni sí, como sin opinar, o simplemente como permitir que los hombres como que estén en un estado donde puedan simplemente estar y ya. Y pues con mi pareja siempre tuvimos como muy marcado también estas labores domésticas, entonces nunca tuve como nunca me sentí como en ese desequilibrio de que yo tenía que realizar como labores domésticas porque crecí con una figura paterna. Sin embargo, en cuanto a mi madrastra, sí era muy marcado lo que ella hacía porque ella asumía todas las labores del cuidado, desde la comida hasta el arreglo de la casa, los niños y demás. Pero era algo que creo que no se dialogaba, simplemente se naturalizó que así fuera y mi papá como que aportaba, ayudaba, y por ayudar o por asumir esa responsabilidad muy de vez en cuando, pues era calificado como, ay, el superhéroe o el superhombre, el que ayuda. Entonces, póngale capa. Exacto. Entonces mi papá, después de muchos años, es muy gracioso porque ahora mi papá pues es una persona que se separó de ella y que gracias a eso logró entender el grado de machismo que él había generado. Y me parece muy impactante porque, pues, de ver a mi papá así como un hombre como tan serio y como tan rígido en muchas cosas y verlo desmoronarse emocionalmente en esa ruptura y de que él entendiera de que parte de lo que pasó era su culpa por no asumir sus responsabilidades, pues me parece, por un lado, doloroso, pero también necesario.
porque eso le permite hoy por hoy ser otra persona y de alguna manera pues cuestionar eso y también las labores o las cosas que nosotras como hijas y hijos asumimos. Entonces pues tengo un hermano y con respecto a mi hermano también él vio eso, o sea, vio ese quiebre de mi papá y le permitió ya muy grande, o sea, como sentir que puede ser diferente y que nadie le tiene que servir, sino que realmente pues se tiene que ocupar de lo que se tiene que ocupar, que es su propia existencia. Yo quiero contar 2 anécdotas. La primera es, yo aprendí a cocinar hace poco, hace 2 años, ¿Cuántos años que tiene Cata? 25, En pandemia, en pandemia, literal en pandemia. Y en parte era porque obviamente nunca te dio la responsabilidad, como les decía, ahora mi papá era el que asumía esa responsabilidad de la cocina, pero en otro lado también era porque lo sentía como una exigencia. Por ejemplo, yo ahora cocino y cocino con gusto, me gusta, me divierto viendo recetas, me divierto cocinándole a la gente que yo quiero, como un acto de amor, como un acto de cuidado, exacto, pero no como una obligación. Pero mi abuelita que yo la amo con todo mi ser, que nunca lo va a escuchar, pero como buena abuela, con sus dinámicas patriarcales bien arraigadas, decía que yo tenía que aprender a cocinar para mi novio. Usted ya le cocina a su novio. Usted que quiere ir de la casa y usted no sabe cocinar. Pero siempre era como en función de la figura masculina. No era porque yo soy una persona que va a crecer. Bueno, en ese momento ya estoy grande. ¿Dónde está mi autonomía? y que debo ser autónoma y debo ser responsable de mis necesidades. No. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando tenía 15 años, mi mamá nunca me dejó servir trago. Como ese acto de una fiesta familiar, vaya a sírvale trago a su tío. No, mi mamá nunca, mi papá tampoco, eso estaba prohibido. Uy, Y un día un tío me pidió que le sirviera un trío. Perdón. Cata está pronunciando cosas ya incoherentes. Qué pena con ustedes, querido Es que estoy público. enferma, es el efecto del antihistamínico. Estoy medio borracha. Los borrachos dicen la verdad. Y yo le dije que no, pues porque mis papás no me dejaban. Y él fue y le hizo el comentario a mis papás, a mi mamá, y mi mamá le dijo como, pues que ella no tiene por qué estarle sirviendo a trago a nadie. Ella es una menor de edad, ella no debe hacerlo. Pero es como eso, como cuando no se hace lo que se supone debería hacer, porque como soy la mujer, debo servir a mis tíos, a los hombres mayores, es como, uy, quieta, esta peladita es como jodida, exacto. Y tengo el título de jodida en mi familia, cosa que lo llevo con orgullo. Chévere, igual yo creo que ha sido difícil también poder cuestionar esas situaciones en los hogares. No es nada fácil también darnos cuenta que también a nosotras nos los han impuesto desde muy niñas. De pronto en tu caso fue diferente, Cata, pero y de pronto también a vos un poquito más, pero yo no sé si todavía es la regla, que las niñas todavía tienen esa presión de aprenda a barrer, aprenda a cocinar, y a los hombres pues no se les, digamos, se les da a asumir esas labores. Entonces eso es muy, muy difícil. Desde allí, ¿cómo podemos hacer? Dale, Cris. Lo que yo creo es que eso va muy ligado a la educación, ¿no? Porque yo sí he visto esas mismas dinámicas, más que todo, por ejemplo, en zonas rurales donde se sigue llevando como esa carga, esa responsabilidad. Y la educación lo transforma todo. O sea, que tú como mujer ya puedas coger un libro, que tú como mujer ya tengas la bandera de ir un paso más allá de lo que a los hombres se les ha dado con naturalidad. Eso permite que se quiebren todas esas figuras que ya están establecidas en la sociedad. Entonces para mí es como la forma más fácil como de romper con todos esos esquemas patriarcales es la educación. Y muchas veces algunas mamás, porque por ejemplo yo tengo una historia también muy graciosa al respecto y creo que es la historia que de alguna manera me permite estar donde estoy, que es la de mi tía abuela. Mi tía abuela es una mujer que creció en la época de la violencia. Ella se queda sin mamá más o menos a los 3 años y empieza a hacer labores de una finca, pero como si fuera un hombre. Y ella era muy aguerrida y hacía muchas cosas como actividades que debería hacer un hombre. Y cuando ella se casa, como a los 3 meses de estar allí en su matrimonio, el esposo le hizo como la muestra de que la iba a bofetear. Y ella me cuenta la historia y me dice, yo me le paré con un cuchillo y dijo que ahí se le paraba y que si pensaba en volverle a pegar, que ya sabía lo que le iba a pasar. Nunca más en su vida
la intentó siquiera tocar, nunca más en su vida. Y fue ella la primera mujer de mi familia que permitió que sus hijas estudiaran, que estudiaran más allá del bachillerato, ¿no? Porque las llevó al pueblo y las sacó como de la finca, aún en contra de su esposo. Y fue ella la que realmente ha instaurado en nuestra familia como un matriarcado, diciendo las cosas no tienen por qué ser así. Y totalmente desde el desconocimiento, porque tampoco es que ella tuviera ninguna herramienta educativa para poderlo hacer, pero hubo algo en su alma, no sé exactamente de dónde, que le permitió cambiar la historia de las mujeres en mi familia, por lo menos por parte de mi mamá. Entonces también creo que las experiencias agrestes, como por ejemplo la que ella vivió de quedarse sin mamá y sin papá a los 3 años de edad y ser criada por los tíos, también permitieron forjar en ella otro tipo de alma, pero pues eso no se da en todos los casos, así que siempre son como excepciones a la regla. Sin embargo, creo que cada vez más, y a mí me parece muy chévere eso que dices sobre la educación y el acceso, digamos, a otro tipo de conocimientos o formas de vivir, porque se relaciona con la pregunta que sigue, y es cómo ustedes mismas han resignificado el cuidado como mujeres profesionales en ese camino un poco educativo. ¿Qué herramientas o qué aprendizajes han retomado? ¿Cómo han cambiado esa situación, digamos, de roles tradicionales y se han cuestionado eso? Dale si querés, Candy, que ya vi que alzó la mano por acá. A mí algo muy, muy interesante de esa pregunta es precisamente lo que me ha permitido acercarme de manera distintiva a las mujeres que cumplen roles muy importantes en mi vida, principalmente mi mamá. Mi mamá eligió dejar de tener compañero emocional, sentimental, precisamente por el cuidado en términos de violencia sexual hacia mi hermana y hacia mí. Y ella designó la idea de no volver a tener una figura masculina en su vida por ese tipo de situaciones. Además, también porque mi madre fue víctima de violencia de género, entonces mi mamá fue pues víctima de violencia física y desarrolló como un temor a volver a permanecer en espacios privados con una figura masculina. Entonces como que el hecho de ella no tener como este tipo de figuras en las cuales nosotros vemos más representado el cuidado, como el cuidado siempre hacia lo masculino para prever lo que es la economía en el hogar, lo veía muy referenciado a la que fuera mi hermana, fuera yo, representar ese sustento económico. Entonces sí lo veo como que está ligado, el cuidado ha estado ligado siempre a esta situación de la economía, ¿no? De cómo se mantiene esta unidad del hogar en términos de tanto de lo político, en términos de lo económico, en términos del sustento, en términos de lo vivencial, en términos de lo relacional, y pues yo lo veía ahí garantizado, ¿no? Como que yo sabía que si yo estaba empezando a traer dinero a casa, mi mamá ya tenía como cierto tipo de aspecto de cuidado. Pero lo hacía más que todo porque sabía que estaba tomando un rol, el cual siempre estaba representada una figura totalmente distinta como lo es la masculina. Entonces ya se preocupaba más por mis llegadas, ya se preocupaba más por cierto tipo de acciones que yo debía pues atender, etcétera. Y ya cuando estoy en grupos con otras mujeres, y yo siento que incluso el hecho de revisar esas relaciones que tenemos con otras mujeres nos permite cuestionar cómo cada una empieza a atribuir, ¿no? Cierto tipo de cuidado incluso a las parceras. Por lo menos yo algo que suelo hacer mucho con mis amigas es como sacar espacios donde nos escuchemos, donde hablemos, donde nos quejemos, donde lloremos, donde rajemos, donde hacemos de todo. Porque algo que sí incluso fue muy latente en la pandemia es que la compañía resultaba ser, pues, disminuye demasiado las probabilidades de depresión y también de, pues, ocasionantes del suicidio, ¿no? De sentir la soledad en el espacio en el que uno habitara. Y pues estar con otras mujeres también me hacía sentir como acompañada, como me hace sentir el hecho de que mi mamá se preocupara por mí. Entonces yo empecé a resignificar mucho el cuidado y no lo llevé solo para que esas personas se mantuviera a mi lado o estuviera, digamos, cerca o me ayudara a sostenerme o sostenerme continuamente de algo o tener un soporte, como lo dice Martuchel incluso. Uy, se me salió lo mamerta. Y lo académico. Me salió lo mamerta.
perdón. La cuestión es que cuando empecé a reconocer esos soportes, ya empiezo yo a tratar de desconfigurar el cuidado como algo que se hace simplemente para mantener y no porque querés, ¿no? No porque sentís como una empatía o porque sentís digámoslo así, un gusto relacional o un gusto por mantener ese tipo de experiencias significativas con otras personas que te inspiran o con otro tipo de situaciones que te motivan a continuar o a ver otro tipo de representaciones en las cuales te sientes cómoda. Entonces, ya a nivel profesional empiezo a entrar al mundo del cuidado desde esa mirada. ¿Cómo quiero yo cuidar? Y a la vez, ¿cómo quiero que me cuiden? Y a la vez, ¿cómo permito que me cuiden? Y cómo me permiten cuidar también. Entonces son ese tipo de dudas que siempre me surgen a la hora de relacionarme con otras mujeres y de cuestionar el cuidado como tal. Yo creo que lo he hecho a través de asumir una ética del cuidado, que es un reto grandísimo. No estoy diciendo que ya esté culminado, porque además vivimos en una sociedad muy cruel e individualista que hace que a veces nos olvidemos de lo colectivo y de ese cuidado de lo colectivo. Y creo que yo he resignificado justamente así, a través de asumir una ética del cuidado con mis redes, pero también dándole el lugar que corresponde al trabajo del cuidado. Por ejemplo, reconocer la labor que hacen las trabajadoras domésticas que están invisibilizadas. Por ejemplo, en mi casa no hay trabajadora doméstica, en mi casa el trabajo de limpieza no lo dividimos entre tres. Y creo que esa es otra forma también como procurar un equilibrio en cuanto a la manutención del hogar y de las personas que habitan ese hogar. Pero creo que sobre todo es asumiendo esa ética del cuidado en mi proceder diario y cotidiano, tanto con mis amistades, como con mi pareja, familia y conmigo misma, que creo que es un reto muy grande porque uno a veces como que se deja de última, pero creo que también asumir dentro de esa ética el principio de autocuidado tanto físico como emocional y espiritual. Eh, y considero que así lo he como asumido desde mi adultez, desde mi incipiente adultez, de mi reciente adultez. Y no, básicamente es eso. ¿Y cómo es en el caso de Cris? Yo creo que algo que me parece muy importante y muy valioso es que he empezado a asumir no solamente el cuidado de las figuras como maternas en mi vida, porque bueno, ahora también tengo una perspectiva diferente de esto, y es que esa relación ha cambiado un poco con respecto a mi mamá, y verla a ella como en todo lo que ha vivido y ahora verme reflejada también en muchas de sus acciones, pues por un lado me ha permitido cuidarla. Permitirle a ella que también se sienta cuidada, permitirle a ella que también sienta como esas cosas que normalmente deberíamos hacer. Y lo que Cata dice, o sea, asumir el cuidado personal es una de las cosas más difíciles. Y en especial cuando se es mamá, porque tú crees que por un momento tu vida cambia y se vuelca todo hacia el cuidado de otros seres o de tu trabajo o de tu vida, pero no de ti misma. Y también eso lo leo en dos sentidos, y es que la energía femenina y masculina, entonces es como el cuidado de esa energía femenina que también en los hombres muchas veces se presenta, ¿no? Porque a los hombres les resulta también muy difícil cuidarse en términos emocionales. Es muy fácil como asumir los cuidados físicos normales, bañarnos, comer y dormir mal, pero lo hacemos ahí a medias. Y ahora asumir los cuidados emocionales es mucho más complejo. Empezar a evaluarse, empezar a saber y entender dónde está mi energía femenina y dónde está mi energía masculina en el caso de los hombres. Como poner esto en una bandeja y también decir, bueno, a este aspecto también tengo que ponerle cuidado y de verdad tengo que encargarme de nutrirlo, porque pues el patriarcado se nutre de solamente tener esa
esa esfera, ¿no? De poder, de yo estoy aquí y de aquí me paro, pero no de fragilidad ni de vulnerabilidad que hablábamos la vez pasada. Entonces, cuando empezamos a darle luz a esa parte femenina, tanto en hombres como mujeres, empezamos a tener un equilibrio, porque nosotras también tenemos un aspecto masculino y tampoco, o muchas mujeres, bueno, sí, yo creo que nos hemos ido empoderando un poco de ese aspecto, creo que eso es lo que de alguna manera hace que caminemos, que crezcamos, pero en muchos aspectos también empezamos a descuidar nuestro lado, nuestra energía femenina en ese aspecto de cuidado, de dejarla como un poquito invisibilizada y de no darle la luz que necesita para realmente ser sostenido, porque el problema de todo esto es poderlo sostener en el tiempo. Podemos hacer acciones, pero si las acciones no son cotidianas, si las acciones son muy esporádicas, entonces creo que no vamos a lograr mucho. Creo que ahí el esfuerzo es sostenernos en el tiempo con estas actividades tanto propias, pero también del cuidado con nuestro entorno. Yo creo que justamente ese es un gran reto, ¿no? Porque también al evaluar nosotras mismas nuestros roles, pues también trae otra carga y es la de resignificar eso hacia nosotras y hacia los demás. Y pues eso no es fácil cuando la gente no quiere cambiar sus privilegios. Yo creo que, pues añadiendo un poco al tema de, digamos, del trabajo de cuidado, la resignificación y cómo se ha dado con mujeres profesionales, yo creo que acceder justamente a otros enfoques, digamos, de estudio de la realidad como son los feminismos y el género, pues también nos ha permitido como reevaluar, digamos, las situaciones. Y cuestionarlas. Exactamente, y querer como resignificarlas e incluso deconstruirlas. Yo recuerdo mucho, hace un tiempo yo me fui de mi casa porque yo peleaba con mi mamá defendiéndole a ella, pero ella defendiendo a mi hermano y a mi papá, diciendo que ella podía con todo. Es decir, yo le decía, por ejemplo, mami, ¿por qué tenés que tenderle la cama a mi hermano si él ya está grande? ¿Por qué tenés que hacerle la comida todos los días a ellos? Porque ellos no pueden hacer sus propias tareas o labores. Y entonces ella se venía en contra mía diciéndome, déjeme que a mí me gusta, esta es mi tarea y esta es mi responsabilidad. Y pues eso fue muy difícil porque pues digamos que romper con lo que ella cree que es su obligación o su deber o incluso lo que ella cree que la hace valiosa es muy complicado. Y eso es muy doloroso también porque yo hubiese querido que mi mamá de pronto tuviera otra vida. Pero ya, digamos, ahorita ha escogido otras cosas. Yo creo que en la charla y en la conversa también he aprendido cosas de mí. Tampoco no me las sé todas. Pero pues también chévere poder acceder a cuestionarnos eso que creemos que es la verdad. También me parece importante eso, ¿no? Cuando empezamos a hablar. Creo que el primer acercamiento que tenemos con nuestras madres es un poco desde ese punto de vista como más de confrontación, como de pelea, como ¿por qué estás haciendo si yo ya estoy leyendo y esto nos hace así, acabo de descubrirlo? Total. Y bueno, uno tiene tanta adrenalina y tantas ganas de transformarlo todo que quieres como romper. Pero las mamás reciben esto como una amenaza, como esta niña se me rebeldizó. O sea, es como romper esa primera burbuja es dolorosa tanto para nosotras como para nuestras figuras maternales. Y cuando empezamos a crecer y como vamos entendiendo el mundo un poquito, entonces vamos acercándonos también con otras dinámicas a ellas, ¿no? Y también a todas estas mujeres con las que nos relacionamos y que también vamos entendiendo cómo ha sido su construcción cultural, porque es muy difícil que a 50 años tú quieras cambiarlos. De pronto, en esa conversación y más desde el afecto y más desde el cuidado de venir, conversemos y empecemos a charlarlo y también en ese desahogo porque también te ven ya a ti no como una niña, sino como que estás creciendo. Entonces, eso permite que haya ese cambio, haya esa ruptura y entonces es allí, como dice Ana, empieza como mi mamá ya me está escuchando y cambia algunas cositas, entonces ya mi mamá no le trae la chancla a mi papá, por ejemplo. Entonces ya esas típica. Exacto. Sí. Horrible, No, y horrible. eso es muy interesante porque ya incluso para cerrar la idea de lo que estábamos mencionando sobre cómo nuestras mamás llegan al punto de decir que se merecen, empiezan a reproducir ideas a partir de un sistema que les quiere decir que se merecen. Hace como un mes ya, mi mamá, 2 meses, mi mamá estuvo muy, muy delicada de salud y yo le prometí llevármela a pasear.
Y cuando me la llevé a pasear, ella me preguntaba que por cuánto me había salido el viaje. Y yo como que yo no te estoy preguntando, yo no te estoy cobrando nada, no tienes por qué preguntarme. Además, ella tiene planeado otro viaje a fin de este mes y es como que, ¿usted por qué me lleva a pasear? Como O si sea, no se lo mereciera en cierta sí, medida. es Mamá, como no moleste y vámonos. sí, ella es como que se cuestiona el merecerse, así sea una salida a la esquina, un helado, un helado. La otra vez sí, como que la invité a ¿Estará comer vendiendo drogas? y lo mismo, y lo mismo. Y es porque vos empezás a resignificar la relación que tenés con tu mamá, ¿no? Y a quererle dar ese lugar que muchas veces ella ha condicionado por la misma reproducción de las relaciones de poder y cómo ella se condiciona y dice, no, yo tengo que estar en la casa después de trabajar, limpiando, haciendo tal, lavando ropa, tal. Y como que yo le diga, no, usted no va a trabajar después del trabajo para allá, usted se viene conmigo y vamos a hacer esto. Entonces ella como que choca y ella parece que estuviera, no sé, como cuando una máquina le echan agua, así, ya queda formateada, ya empieza, no entiendo. Y eso siento que nos pasa incluso a nosotras cuando vamos a un lugar nuevo donde nos dicen, no te estás cuidando, o ve, te estás haciendo daño, o ve, esa relación no te conviene, o mira, en ese trabajo te están maltratando, o esto que haces por dinero te está lastimando tanto que te conviene renunciar y buscar otra cosa. Entonces, como que en ese tipo de asuntos, muchas veces nosotros decimos, no, es que a mi mamá se le olvida que es mujer, y a veces nosotras también olvidamos en ciertos espacios que habitamos que también somos mujeres y que estamos codificadas de la misma manera y que muchas veces puede decirse, sí, somos la generación que está causando revoluciones en estos ámbitos, pero pues también se continúan reproduciendo ese tipo de relaciones de poder en los distintos puntos en los cuales habitamos. Y en eso hay algo que me parece súper importante y es, por ejemplo, que nuestras mamás o nuestras figuras maternales tienen esta relación del cuidado, por ejemplo, con la comida. Y nosotras, siento que me ha pasado, no en este preciso momento, pero me pasó en ese afán como de querer destruir toda esa figura Sí. de servir, pues nosotras también empezamos a utilizar cosas en nuestra contra. Por ejemplo, la comida, Ajá, sí. que me parece que no, yo soy súper liberal, entonces voy a comprar comida todos los días en la calle. total, Y me total. parece fatal, o sea, como que hay errores que cometemos como en esas ganas de transformar el mundo y bueno, y como que vamos, no sé, somatizando también todas estas cosas del capitalismo que nos vende y nos vende y nos vende y bueno, todo es capitalista, pero eso particularmente, por ejemplo, de comer todo el tiempo por fuera y no dedicarnos a hacer comida para nosotras, no, es que no me Como un gusta acto de porque me da amor, pereza como un acto hacer de amor comida para mí propio. sola. Entonces, esas cosas me De parece que es autocuidado. importante como traer allá de vuelta a la mamá y decir, bueno, esto no lo estoy haciendo para nadie, lo estoy haciendo para mí, es Ajá. importante darme esto porque es de calidad. Chévere porque justamente una de las formas que yo también aprendí que podía de pronto sacar a mi mamá de ese rol tan arraigado que tenía era decirle vámonos a comer un helado, porque incluso esas cosas tan mínimas de pronto se volvían para ella como algo extraordinario, nada usual, y en cierta medida también la vinculaba a otro espacio. Y con esas actividades o esas acciones cotidianas que hacemos un poco para romper con esos roles tan tradicionales, creo que podemos terminar con una pregunta y es ustedes qué acciones exactamente cotidianas le ayudan a significar y a modificar esas cargas de cuidado que digamos se vuelven socialmente como una responsabilidad de las mujeres o de los cuerpos feminizados. Yo al menos, digamos, respondiendo un poco, justamente hablando con mi mamá, como vos decías, el poder de charlar y de la conversa y del diálogo, yo creo que ha hecho que ella entienda que la vida no es solamente arreglar la casa y estar en función del cuidado de mi hermano y mi papá, y pues en su momento el mío, sino que también hay otras formas en las que ella puede soñar que su vida sea. Obviamente ya, pues, digamos, a la edad que tiene mi mamá ahora, que es 62, algo así más o menos, pues es difícil, digamos, ella pensarse otra forma de vida, pero que creo que de a poco se ha ido cambiando. Y yo creo esas acciones cotidianas pueden ser justo el cambio. ¿Ustedes qué opinan, qué piensan, por dónde pueden empezar? Que me gusta mucho de hablar un poco del Oriente de Cali es que hay organizaciones de mujeres muy interesantes
que su convocatoria es: vamos a contribuir a la felicidad de las mujeres. Entonces muchas veces una como así que voy a ir a un espacio feminista político a ser feliz, como así, no entiendo. Y lo que hacen estas mujeres es precisamente encontrarse para hablar, para desahogarse, para ir a bailar, para crear espacios colectivos donde se discuta todo lo que hace falta discutir sobre el territorio. Se crean escuelas políticas de incidencia y precisamente lo que hacen es generar como ese tipo de momentos en los cuales las mujeres empiezan a reflexionar y a pensarse otro tipo de modos y de existir, como de habitar ese territorio, como que una mujer de estas que siempre estuvo pendiente de todo lugar te diga: no, es que tengo un diplomado ahora a las 6 y después del diplomado voy a hablarme con las parceras ahí en la esquina de Don Pacho, y no es como o sea, es como súper transgresor. Ajá, o sea, eso es como que salir de esa zona de confort en la cual nos han querido vincular a las mujeres. Y yo aquí aprovecho y hablo un poco de esas mujeres del Oriente que se han organizado precisamente porque saben que hay una estructura que no las ha dejado sentirse cómodas y que han buscado otras opciones, y esas opciones son otras mujeres. Y cuando vos te sentás después de un espacio así político y te dicen: aquí venden unas empanadas, o doña tal hace severo champú, vamos a ir a tomar donde ella, y uno se parcha allá y empiezan esas mujeres: no, acá, esta calle aguanta hacerle esto acá alcanza, o sea, eso es como un consejo de mujeres, y uno se que termina ahí dando cuenta de que hay muchas cosas que se discuten continuamente entre las mujeres y que precisamente existen espacios que se han creado de manera colectiva para contribuir a la felicidad de la mujer. Súper, y añado una cosa chiquitica, y es que con toda esa carga de cuidado que tienen las mujeres, y ahora supuestamente también que tenemos que ser buenas mamás, buenas esposas, todo entre comillas. Businesswoman. ¿En qué momento las mujeres pueden hacer trabajo político? Y justamente en esa juntanza se pueden generar esos espacios. Y creo que interesante que se pueda traer, digamos, a la política esta cara feminista, pensando en otras formas de relacionarnos con el mundo. Y lo complicado, ¿no? Que ha sido siempre el ver a la otra como la parcera y no como la contrincante. O sea, es como estamos bajo un sistema que te dice la otra es competencia, entonces constantemente vos estás como trabajando en tu individualidad. Colectivizar el cuidado también. Y entonces cuando ya te das cuenta que existe una otra, entonces ya empiezas como a trabajar en lo colectivo. Y ya cuando te das cuenta que hay muchas otras y que están reunidas y que están haciendo cosas interesantes, ahí ya empiezas como a adentrarte a esas otras formas de habitar. Entonces sí es muy interesante ese punto y quería establecerlo porque me pareció curioso. Hay algo que me parece muy curioso y les voy a contar aquí una anécdota chiquitica. Es que en estos días estaba hablando con una amiga y ella me escribía como hola hermosa o algo así. Y yo le respondía hola bella. Y Alex, mi compañero, estaba al lado y él se rió. Y yo, ¿por qué te estás riendo, chismoso? Y él me dice, no, es que me parece tan bonito eso que ustedes últimamente hacen, como que tratarse tan bonito, o sea, como me explicaba que desde su concepción, eso de decirle a la otra hermosa, bella, estas palabras que de alguna manera te aumentan, era muy valioso y me lo dijo él y yo ni siquiera lo había pensado. Entonces creo que hay cosas tan chiquitas como esas, como decirle a, no sé, últimamente por ejemplo, si algo me gusta de una mujer, normalmente se lo digo así no la conozca. Creo que muchas veces necesitamos cosas tan pequeñitas pero tan valiosas en su momento. Y eso es un acto de cuidado con el resto de las mujeres. La ternura. La ternura revolucionaria, y siento que hay cosas que son muy chiquitas, pero que realmente empiezan a transformar toda una serie de dinámicas que son las que transforman el mundo. Entonces, pues bueno, creo que actos de cuidados hemos hablado de un montón y hay un montón que pueden cambiarlo, pero digamos que para ir cerrando también es como sostenerlos, o sea, como darse cuenta de ellos, ser consciente de qué actos estoy implementando en mi vida, en la vida de las mujeres que están a mi alrededor, y sostenerlos y tratar de que, pues en medida de que se vayan sumando más, buenísimo, pero lo importante es seguir sosteniendo estos espacios, estos encuentros, estas palabras que son los que nos permiten cambiar. Genial. Chicas, muchas gracias, muchísimas gracias por este espacio, muy lindo.
definitivamente las mujeres vamos a cambiar el mundo. Y bueno, este podcast es gracias y apoyado también por el Fondo Lunaria y acompañado por la colectiva Memorias Queer. A todas las personas que nos han escuchado, nos escuchan y nos van a escuchar, muchísimas gracias. Estaremos dándonos la pelea para hablar de nuestras experiencias personales y de narrativas positivas en torno a temas como el feminismo, el cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, y bueno, invitados, invitadas e invitades a escuchar. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Hablemos de lo que no se habla. Un podcast de la colectiva Memorias Queer apoyado por Fondo Lunaria.